Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Jorge Frías, con toda la información para los capitanes de pesca. Exactamente, a las 8:07 saludamos a Jorge Frías. ¿Cómo estás, Jorge? Buen lunes para vos, ¿cómo va? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches, muy bien. Bueno, ¿cómo anda la realidad de los capitanes de pesca en esta parte ya del año, en esta parte del momento que nos toca vivir, desde tu faz como secretario general? Bien, muy bien, afortunadamente bien, con un recurso que nos permite desarrollar el trabajo y bueno, eso nos hace de alguna manera estar estabilizado. En algún mes un sector, en algún mes otro, dado que, como te he contado en otras oportunidades, dependemos de una especie anual que es la merluza, que de alguna manera esta depende de la voluntad en cuanto al interés comercial que tengan las empresas para enviar sus buques a pescar, y otras que son zafrales como el langostino, que ha dado una buena producción y esto ha permitido que tengamos los puestos ocupados, y se suma acá en Mar del Plata, en la flota costera, un poco la posibilidad de salir a capturar magrú en un principio y anchoita, ¿no? Son dos actividades que también de alguna manera nos permite redondear el año, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, un panorama que de alguna manera lo ves con más positivo, digo, como un crecimiento, al menos en este último tiempo, en cuanto a la labor de ustedes sobre los barcos y en la pesca en general. Sí, en el sentido del crecimiento puede llegar a ser relativo. Una cuestión es tener una actividad desarrollándose y otra es que la misma sea de los frutos económicos que quienes estamos a lo largo del año en el mar, dejando mucho por ello en función de la ausencia en la familia, el esfuerzo, el trabajo y demás, pueda cubrir las expectativas, pero lo importante es estar en actividad, ¿no es cierto? Podemos debatir esta cuestión de si estamos conformes o no, en función del eje que atraviesa toda la sociedad, que es la inflación, que es la cuestión impositiva, pero bueno, peor uno podría decir que es no tener trabajo, ¿no? Claro, tal cual. Y digamos, en ese marco, ¿cómo estás viendo, digamos, la labor en general más allá de Mar del Plata? Por supuesto, ustedes tienen mucha incidencia en el sur del país, en esta etapa, bueno, de temporada que evidentemente es importante para la pesca. ¿Cómo eso se traslada? Porque muchas veces esto que marcás vos es cierto, ¿no? Uno puede tener mucha expectativa, puede tener hasta incluso mucho trabajo, pero no siempre el tener trabajo significa que la ganancia justifica ese esfuerzo. Muchas veces uno trabaja más de lo que gana, digo, como para entender la situación. Ustedes, digamos, desde ese punto de vista, ¿en qué aspecto están? ¿Están en esa de mejorar aún mucho más, capitalizar mucho más el trabajo que hacen? Y nosotros tenemos una de las actividades más castigadas, por ejemplo, por la cuestión del impuesto a las ganancias, el impuesto al trabajo. Uh-huh. Esto es claramente una aberración de que por las cuestiones que fuere, esto es recorrer el hilo de la historia para intentar comprender por qué un trabajador es alcanzado por un impuesto a través del tiempo, ¿no? Uh-huh. Esto haciendo referencia al origen del impuesto a la ganancia, que como ya es conocido después de tantos años de trillarlo, fue un impuesto que no nació para que lo paguen los trabajadores, sino para de alguna manera minimizar la picardía del sector empresario que generaba una suerte de staff de trabajo, de gerentes y demás en su propia empresa con familiares, con el único objeto de evadir impuestos, ¿no es cierto? Uh-huh. A través de los años, el desarrollo de la inflación, el incremento de la inflación, terminó que el mantenimiento de ese impuesto termine alcanzando a los trabajadores, porque, claro, en el momento de instalarse el impuesto a ganancias, no se podía visorar que los trabajadores llegarían
a alcanzar volúmenes de salario que estuvieran dentro de este marco. Bueno, esto es lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años, ¿no? La inflación siempre galopante, hoy el trabajador claramente está en este impuesto, y nuestra actividad es alcanzada muy fuertemente, porque de acuerdo al esfuerzo basado en la producción que nosotros llevamos adelante, nuestros salarios son altos, pero terminan siendo salarios, como dijiste vos, en función del esfuerzo y el sacrificio y todo, terminan siendo salarios medianamente comunes, porque el impuesto lo aplasta, ¿no? Claro. Ahora, qué difícil que es, ¿no? Porque, sin ánimo de meterme en la cuestión netamente política, pero está claro que, digamos, el reclamo, incluso motorizado desde la CGT en los últimos años, durante incluso el tiempo de administración del kirchnerismo, se hizo mucho énfasis en el impuesto a las ganancias, en la modificación de escalas. Este mismo reclamo se le hace a este gobierno, pero pareciera que es difícil que larguen prenda, digamos, en relación a este tema, que todavía se sigue pensando, se habla mucho de la posibilidad de que pueda haber alguna modificación y demás, pero nada ocurre. Mira, yo creo que en realidad lo que pasa en la práctica es la aplicación de un gran error del gobierno que se negó absolutamente a echarle una mirada al sector trabajador. Recordemos aquellas palabras del exministro Kicillof, que encuadraba a los trabajadores que pagábamos ganancias en un 7%, un 10%, 7% del sector trabajador, como si no fuéramos argentinos, esto también dicho entre paréntesis, ¿no? Si por hecho, el hecho de ser un 7% no tendríamos derechos iguales al resto de los argentinos. Quiero decir, esto eran expresiones que de este sector se escuchaban como pretender minimizar algo que era ofensivo, que es ni más ni menos que pagar un impuesto para trabajar, que en realidad es esto: un trabajador que en la Argentina trabaja y paga impuestos por un montón de cuestiones: el IVA en el momento de consumir, al momento de viajar, la ruta, los peajes, la compra en los vehículos, las compras de cubiertas, todo está alcanzado por distintos gravámenes. Y esto lo paga el trabajador. Y en este caso de pagar, de ser alcanzado por ganancias también en el salario, es pagar más todavía. Esto es lo que lo transforma como en pagamos para trabajar. Parece irracional. Y entre aquella intento de minimizar y sectorizar de alguna manera y discriminar también, si se quiere, que porque somos poquitos no debiéramos quejarnos. No es así, porque también hay que ver la producción, el sacrificio, el riesgo, la manera y los motivos y el cómo se alcanza a tener los salarios que, en este caso, capitanes de pesca, marineros y maquinistas pueden tenerlo. Se tienen atrás de un sacrificio, un trabajo a destajo donde no hay horario de descanso, porque el horario de descanso lo marca la capacidad de pesca del buque, lo marca la naturaleza, porque uno no puede estar diciendo, bueno, hoy trabajo por tanto y el resto lo hago mañana, porque mañana hay un temporal, pasado puede seguir el temporal, y nosotros cuando salimos a navegar queremos volver a salvo cuanto antes a tierra, y esto de desperdiciar un día porque estaríamos trabajando más cómodo en alta mar no se da, uno tiene que volver cuanto antes, y esto se hace a través del sacrificio, y pareciera ser que este sacrificio, que además genera una cadena laboral importantísima, genera lo que vienen denunciando o publicando el propio gobierno, el anterior y que es una actividad que produce alrededor de 1.500 millones anuales, genera trabajo. Entonces no entendemos por qué pareciera que este impuesto al final es un castigo. Pero, y aquí quiero redondearte, entre las excusas del gobierno anterior y la promesa incumplida del presente gobierno con respecto a que iba a eliminar ganancias para los trabajadores, trabajadores por supuesto dentro de los cuales los marítimos estamos, hay un gran error del punto de vista mío de observación. ¿Cuál es? Seguir aplicando este impuesto es una provocación y una generación de una evasión fiscal.
porque las empresas, en su animosidad de evadir, obviamente, esto es una realidad que a nadie escapa, evadir cualquier aporte impositivo, arrastra al trabajador a una complicidad para que también lo haga. Con lo cual, en el tiempo se va generando una mayor amplitud entre el salario que se refleja en los recibos de sueldo y en los pagos en negro. Pagos que a través de los tiempos se han hecho hasta en el Uruguay, inclusive, donde las empresas depositaban salarios en el país vecino y los trabajadores iban allí a cobrarlo. En las financieras, en las casas de cambio, en negro, lisa y llanamente en negro. Entonces creo que debieran hacer los números un poquito mejor y ver si, quitando el impuesto definitivamente, obligan a las empresas a que realicen absolutamente todos los aportes en blanco, porque sería el propio trabajador el que lo exigiría a partir de no tener que pagar un impuesto que no quiere pagar. Es obvio que el impuesto no se quiere pagar. Entonces creo que, ya cerrándote, quienes manejan los números en Argentina, a mi criterio, se están equivocando y están generando una amplitud en el negreo salarial que, en definitiva, hace que las arcas del Estado recauden menos. Claro, porque aparte como trabajador, y esto ya más allá del rol del trabajador marítimo en general, aquellos que les afecta el impuesto a las ganancias, que por otra parte hay que decir que como consecuencia, digamos, el impuesto a la ganancia, hasta cuando vos vas a discutir un salario, que muchas veces nosotros los periodistas o el mismo sindicalismo dice, no, queremos un 15, queremos un 20, queremos un 30, un 40, digo, muchas veces aquel número más grande provoca mayor inconveniente, porque te va a retirar más impuesto a la ganancia, te va a tomar más impuesto a la ganancia, entonces algunos dicen, no pidamos tanto aumento por el impuesto a la ganancia, con lo que en definitiva a muchos trabajadores, aquello de trabajar horas extras o trabajar algún feriado, no le termina conveniendo, porque en definitiva estás trabajando para ese impuesto a las ganancias, y esto provoca lo que decís vos, el inmediato trabajo en negro, o el que venga el empresario y te diga, bueno, vos venís a trabajar el domingo, pero ese trabajo te lo voy a pagar en negro para que no te entre el impuesto a las ganancias, ¿no? Una pequeña corrección. En nuestra actividad el trabajo no es en negro, el trabajo, la contratación, porque nosotros para poder navegar necesitamos contar, primero, con una libreta en embarco, la cual nos obliga a la registración. O sea que en esta actividad no hay trabajo en negro, aquí hay salario negro, que es otra cuestión. Entonces, claro, es absolutamente claro como lo expusiste, porque es eso, voy a discutir paritarias, me da lo mismo pedir un 30 o un 25, ¿por qué? Porque se lo termina llamando el Estado. Entonces, ¿qué sentido tiene que vayamos con la voluntad de nivelar inflación? Porque en definitiva también hasta, fíjate vos, ¿no? Está mal dicho esto de qué aumento vamos a tener. No hay aumento, es una carrera loca detrás de la inflación, es nivelar salario nada más. Aumento es realmente algo que supera, pero acá estamos corriendo atrás de la zanahoria todos los años. Claro, tratar de emparejar la inflación, de llegar lo más cerca posible. Exactamente, es una expresión errónea decir qué aumento tenemos. No hay aumento, es una nivelación, una recomposición salarial en la realidad. Pero a medida que vamos siendo alcanzados por más impuestos, obviamente que nuestros propios trabajadores nos van a decir que no quieren aumento, que prefieren ponerse de acuerdo con el trabajador, con el empleador, y lo van a hacer en negro. Entonces, por eso decía que quienes hacen los números en el actual gobierno debieran revisar esto, debieran revisarlo puntillosamente, porque creo que no están haciendo los números en función del volumen de trabajador. ¿Sí? Creo que en función de la cantidad de trabajadores que son alcanzados por este impuesto y en la generación de esta amplitud en el porcentaje de negrear el salario, el Estado está perdiendo recaudación. Mira qué dato preciso, digamos, tal cual. Por un lado quieren recaudar más, pero por otro lado este sistema hace que recauden menos, ¿no? Exactamente. El objeto del impuesto, ¿cuál es? Recaudar para el Estado. Claro. Sí, perfecto. Bueno, acá le está dando negativo. Claro. Sí, claramente. Por eso
he tratado estos años de llamar la atención en distintas posibilidades que he tenido, pero obviamente no lo he logrado, pero insisto, y ya he dicho como si se quiere, como un comentario trivial, creo que las cuentas se están haciendo mal. Esta es la impresión final mía, ¿no? Digo, pongo un impuesto para recaudar más que me termina generando una situación de evasión fiscal, un delito, entre comillas, ¿no? Que nadie parece verlo, termina siendo un delito, pero que en definitiva me provoca que recaude menos de lo que aspiro recaudando con un impuesto. Concretamente, si por lo menos en la actividad marítima de los pescadores este impuesto dejaría de tener aplicación, los propios trabajadores serían fiscales para que no haya un solo centavo fuera de recibo del sueldo, con lo cual el Estado recaudaría más, sin lugar a dudas. Tal cual, clarito. Bueno, Jorge, como siempre es un gusto y charlar además de estos temas que naturalmente involucran directamente a la faz laboral, no solamente cuando hablamos específicamente sobre el rol que llevan los capitanes de pesca en todo el país. Así que estamos como siempre en contacto permanente. Bueno, gracias a ustedes por preocuparse y ojalá que mejore todo para el país, ¿no? Que es lo que uno en definitiva busca. Estas noticias de porcentaje de pobreza, carencias, necesidades, bueno, son cosas que ya parecen una mochila demasiado pesada porque los años pasan y nada se va modificando, más allá de voluntad, de buena predisposición, que creo que esto ninguno puede dejar de estar predispuesto, más allá que sabemos que hay quienes pueden tener intenciones particulares, personales, por ideologías, por conveniencias económicas, pero yo creo que la mayor parte de los argentinos queremos que todos los argentinos estemos de medianamente bien para arriba, por así decirlo, y con mayor tranquilidad para desarrollarnos, criar nuestros hijos y vivir un poco más en paz. Y bueno, esto, insisto, lo deseamos todos, pero lamentablemente cada vez parece como más alejado, ¿no? Y sin decir, el gobierno por lo menos dice que lo quiere hacer, pero bueno, se está haciendo esperar demasiado. Tal cual. Jorge, un gran abrazo, buena semana para vos y para toda la gente allí de Capitanes de Pesca, ¿eh? Gracias, buenas noches para ustedes.